Vale, temperatura y calor. Primero que nada debemos de definir qué es la termodinámica, y la termodinámica es la parte de la física que se va a dedicar al estudio de las transformaciones de la energía. Recuerden que nosotros podemos medir la forma en la que la energía se va a transformar de un medio a otro, y en esto se dedica la termodinámica. Usualmente cuando existen cambios de energía es porque existen cambios de temperatura. Entonces la termodinámica estudia fenómenos físicos macroscópicos. ¿Qué quiere decir? Que son fenómenos físicos que nosotros podemos ver y que se relacionan con el calor y con la temperatura en función de propiedades físicas que van a ser observables, porque, como les había mencionado, pues al existir un cambio de temperatura, van a existir también cambios en su estado de agregación, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y que pueden ser medibles. Nosotros podemos medir también qué tanto está variando la temperatura, y eso lo podemos hacer gracias al termómetro, que es el instrumento que se emplea. Termómetro de mercurio, por cierto. Existen algunos termómetros que son digitales y que son vía láser. Realmente, y para que ustedes se lo lleven a su vida cotidiana, los más exactos son los de mercurio, los que nos ponemos en la axila, y estos detectan la variación del calor, ¿vale? Entonces, estos son un poco más exactos que los otros. Y para entender termodinámica debemos de entender el calor, ¿vale? El calor va a ser la energía que se va a transferir de un cuerpo a otro cuando ambos cuerpos están en contacto y tienen diferente temperatura. ¿Qué es lo que pasa usualmente cuando nosotros tenemos un vaso de agua caliente, muy caliente, que nosotros hayamos puesto a hervir y le echemos un cubo de hielo? ¿Qué creen que suceda? Se ¿El hielo estabiliza. se derrite? El hielo se derrite, pues si no estuviera tan caliente, pues se derretiría. Pero imagínense el caso que el vaso esté hirviendo. El cambio de temperatura y el cambio de energía sería tan grande que ese vaso tendría el riesgo de explotar, ¿vale? ¿Y por qué va a explotar? Porque va a ser un cambio brusco de temperatura. ¿Por qué? Porque el hielo inmediatamente pierde muchas de sus propiedades, y el agua caliente, pues al entrar en contacto con una sustancia, una superficie fría, de inmediato pues va a provocar rupturas inmediatas de los enlaces que se forman entre los sólidos y los líquidos. A la forma en la que ambos cuerpos tratan de igualar su temperatura se le conoce como equilibrio térmico, ¿sale? Nosotros, ¿cuándo podemos observar el equilibrio térmico? En algún ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, puede ser cuando pues no se hacen ejercicio y pues su temperatura es un poquito caliente y salen a algún lugar donde el clima es frío. Bueno, aquí algo importante que dijiste con lo del ejercicio es que cuando nosotros estamos pues, literalmente calientes o que estamos haciendo ejercicio, nuestro cuerpo está caliente, nuestro cuerpo es muy sabio y sabe que no puede rebasar cierta temperatura, porque si rebasa cierta temperatura, entonces se podría hablar de que empiezan a existir pérdidas de la termorregulación, que serían pérdidas del bienestar en el humano.
¿Cuál se considera que es la temperatura adecuada para un ser vivo? Para un humano específicamente. 37. 36, ¿vale? 36 grados centígrados es lo normal. Cuando nosotros llegamos a 37, le consideramos febrícula. ¿Qué es la febrícula? Es el cambio que tiene un organismo en su temperatura que nos puede indicar el inicio de un proceso infeccioso, pero todavía no es infección. En el momento que nosotros llegamos a 38 grados, ya se habla de fiebre, ¿vale? Y en el momento en que nosotros o nuestro cuerpo se calienta, ¿qué es lo que sucede con nuestra piel? Digamos a sudar. Exactamente. ¿Por qué creen que existe el sudor? ¿O por qué sudaríamos? Para Para regular la temperatura. Muy bien, el sudor es uno de los mecanismos de compensación de la temperatura, que es de las cosas que vamos a hablar mañana y que me gustaría que empiecen a leer, ¿vale? Mecanismos y pérdidas de calor, es lo que vamos a hablar mañana. Bueno, entonces, el equilibrio térmico nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos agarrando una superficie, principalmente un metal. ¿Qué propiedades tienen los metales? Propiedades físicas. Son buenos. Maleabilidad. Presentan brillo. Muy bien, tienen un brillo metálico, son maleables, pero una de las más importantes es que son buenos conductores de calor y de electricidad. Entonces, como estos son buenos conductores de calor, si nosotros los exponemos a una llama hirviendo, como está a un fuego total, como es el de la imagen, por ejemplo, si nosotros acercamos a un perico, ¿qué creen que le sucede a esa herramienta? Se va a calentar. Se va a calentar, exactamente. En el momento que este perico alcanza la temperatura de la llama, se está hablando que esta superficie es una superficie diatérmica. ¿Qué significa una superficie diatérmica? Es aquella que es buena conductora de calor, como por ejemplo la gran mayoría de los metales, y que además pueden tener la capacidad de igualar la temperatura del calor que están recibiendo. ¿Vale? Una superficie adiatérmica sería aquella que no puede igualar la temperatura a la que se le expone. Y usualmente ustedes conocen que existen materiales aislantes del calor y de la temperatura. Esos aislantes que luego se ocupan también en los cables para la energía, esos son adiatérmicos, que quiere decir que no van a conducir o no van a favorecer la conducción de calor. Entonces tenemos superficies diatérmicas y adiatérmicas, ¿vale? Y el principio cero de la termodinámica lo que nos va a hablar es de la manera en la que se puede igualar la energía. Nosotros ya sabiendo qué es diatérmico y adiatérmico, vemos en el primer ejemplo de la izquierda que tenemos dos objetos, un objeto A y un objeto B. Cuando ambos están en contacto, se les dice que están en contacto térmico. ¿Por qué? Porque la temperatura del objeto A está en contacto directo con la del objeto B. Eso es un contacto térmico. Ahora, las paredes adiatérmicas o adiabáticas son como si fueran aislantes de la energía. Pero, si se dan cuenta, en el ejemplo de la derecha, A y la B, ¿se tocan o no se tocan? No. Pero están en contacto con una superficie C las dos, ¿no? Imaginemos que la superficie A o el objeto A de la derecha está a 30 grados centígrados y el objeto B de la derecha también está a 0 grados centígrados. ¿A qué temperatura creen ustedes que llegue el objeto C? 15. ¿Cómo es que llegas a la conclusión que serían 15 grados? Porque en un lado está
a 30 y el otro está a 0, entonces, pues el de en medio debe de debe de equilibrarse. Bueno, No debe debe de de estar equilibrarse, mitad. exactamente, Me no debe estar toca ni la caliente ni mitad, frío. me tocaría como, como toca los dos, como toca la mitad, ¿no? Toca la mitad, exactamente. Entonces, después de que ya estén estos dos objetos en contacto con C, ¿cómo creen que quede la temperatura de A y de B? ¿Creen que se siga manteniendo su misma temperatura o que haya variación en la temperatura? Va a haber variación. Exactamente, va a haber variación. Entonces, a pesar de que no estaban en contacto, estos dos objetos estuvieron en contacto con un tercer objeto, que este tercer objeto era diatérmico. ¿Qué quiere decir diatérmico? Que se puede nivelar su temperatura con los demás objetos. Principalmente los objetos diatérmicos son los metales, ¿vale? Entonces, probablemente este también era un metal que se puso en contacto con esas dos estructuras y entonces los tres logran un equilibrio de 15 grados. Esto es lo que se explica en el principio cero de la termodinámica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. Y la temperatura va a estar relacionada con el equilibrio térmico de dos sistemas o de dos objetos. De modo que, como habíamos dicho, cuando dos sistemas o dos objetos están en contacto, tienen la misma temperatura. ¿Por qué? Porque gracias al equilibrio térmico, estas dos superficies que son diatérmicas se van a regular, ¿sale? Van a regular su temperatura. Es así que la temperatura va casi siempre de la mano de lo caliente o lo frío. Cuando nosotros estamos hablando de temperatura, siempre decimos, ay, tiene temperatura. Y es porque nuestro hermano, nuestro primo, nuestro familiar tiene fiebre, ¿no? Pero decimos tiene temperatura. Realmente todos nosotros, todos los seres vivos tenemos temperatura. Si no seríamos un objeto radiotérmico. Entonces, sí, tenemos temperatura, pero hay que saber diferenciar de lo que es fiebre, febrícula o temperatura normal. ¿Sale? Y la temperatura, cuando nosotros decimos es que está caliente o es que está frío, usualmente los objetos también tienen cambios en su composición física y en su composición química que se puede ver, por eso los cambios son macroscópicos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Entonces, mientras más calor se le administra a un cuerpo, mayor va a ser su temperatura. Y esto lo vemos de manera muy clara cuando le administramos calor al agua, ¿no? Mientras más tiempo le estemos administrando calor, pues más fácilmente va a poder hervir. Y el hervor, ya nosotros nos damos cuenta que el agua está caliente porque empezó a burbujear. Ese burbujeo ya es un cambio en sus propiedades químicas. Ahora, algo muy importante aquí, mientras exista menos cantidad de materia, más fácil se le va a incrementar la temperatura. ¿Por qué? Porque va a tener mayor número de partículas. En cambio, si una sustancia o una materia tiene menos cantidad de materia, pues más rápido se le va a incrementar la temperatura. Ejemplo claro y ejemplo sencillo. ¿Qué nos tardará más en hervir? ¿Una tacita de té que pongamos a hervir o un garrafón de 20 litros que lo vaciemos a una olla? Un garrafón de 20 litros. No, el vaso de La taza de café. té. La tacita de té va a ser más rápido en hervir porque va a ser menos materia. Entonces, al ser menos materia, pues se va a calentar más rápido. Ahora, una cosa importante que ustedes deberán de saber es que a nivel del mar, el agua va a empezar a hervir a los 100 grados centígrados, ¿sale? Pero, por ejemplo, en Puebla no estamos a nivel del mar. En Puebla estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como estamos a una temperatura elevada, el hervor o el punto de ebullición del agua no va a ser a 100 grados centígrados. ¿Alguien sabe a cuántos grados hierve el agua en Puebla?
Teóricamente a 100, ¿no? Ajá, teóricamente a 100, pero si estuviéramos a nivel del mar, pero no estamos a nivel del mar. Por ejemplo, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, exactamente si le pusieran un termómetro, estarían a 100 grados centígrados cuando empezó a hervir. Pero en Puebla, ¿nunca se han preguntado eso? Sería Debe ser menos. Ajá, sería menos. ¿Cómo cuánto es menos? 80, 90. A 93 grados. A 93 grados en la ciudad de Puebla, que está a más de 2000 metros de altura, es cuando empieza a hervir el agua. Entonces, les digo, la temperatura es algo relativo que depende mucho también de la altitud. ¿Por qué? Porque a mayor altitud va a existir una mayor presión atmosférica y la presión atmosférica es otra de las variables que va a variar la temperatura. ¿Por qué creen que los atletas de alto rendimiento vienen a ciudades como Puebla o Toluca a hacer sus actividades de preparación para algún maratón o para alguna actividad deportiva? Porque aquí, al existir mayor presión atmosférica, mayor altitud, pues también el cuerpo va a necesitar mayor energía para realizar sus actividades, lo que los convierte a que cuando realicen sus ejercicios, sus olimpiadas a nivel del mar, tengan mayor rendimiento. Bueno, y la temperatura la vamos a medir con el termómetro. El termómetro va a ser un instrumento o un dispositivo que se va a utilizar para conectar el valor de una de las variables observadas con la temperatura. Esto en métodos sencillos es que el termómetro va a ser un aparato que va a medir la variación del calor para representar temperatura. ¿Cuáles son los efectos que puede ocasionar el calor en los cuerpos? Puede existir diferentes efectos. Uno puede ser que se dilate el cuerpo, otro que sufra una contracción y el tercero es que sufra un cambio de estado. Vamos a ver qué nos dice con respecto a la dilatación y la contracción. La dilatación va a ser el aumento del volumen de un cuerpo. Cuando nosotros lo estamos calentando, las partículas que lo componen se van a mover más deprisa y van a ocupar más espacio. Es lo que les decía, por ejemplo, cuando se está hirviendo el agua. Cuando se está hirviendo el agua, a lo mejor si tú la pusiste en una ollita y está llena la ollita, pues en el momento en que se está calentando no supera lo que es el nivel límite de la ollita, pero en el momento que empiece a hervir, como las partículas se están moviendo muy rápido, pues entonces es posible que mucha de esta agua se te riegue. ¿Por qué? Porque empieza a ocupar mayor espacio, porque empieza a burbujear todo el agua. A eso se le conoce como dilatación. Y contracción es la disminución del volumen del cuerpo, en este caso del agua. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se va calentando este cuerpo, las partículas que lo empiezan a componer se van a mover más despacio y van a ocupar menos espacio. Dilatación es cuando se está calentando y contracción es cuando ya se está enfriando. Entonces, una vez que se enfría todo esto que se calentó, pues lógicamente ya mucha de esta agua se hirvió y ya mucha cambió de estado, de ser de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, mucha de esta materia ya desapareció. Al contraerse o al enfriarse, lo que va a suceder es que vamos a ver menos agua. ¿A dónde se fue esa agua? Pues simplemente se evaporó. Entonces, pierde espacio y pierde más, pierde volumen, ¿vale? Entonces, dilatación, cuando nosotros ponemos a calentar una cosa, se expande. No sé si se han dado cuenta también en las puertas de sus casas, que de repente cuando hace mucho calor y la puerta de su casa le da de pleno el sol, luego hay veces que se atora. Y se atora porque se dilatan los materiales, entonces se hacen más grandes y luego de repente cuesta trabajo abrir las puertas. Y cuando se contrae, es por ejemplo cuando está lloviendo mucho. Cuando llueve mucho, luego lo que suele suceder en las puertas es que se puede abrir más fácil, no sé si se han dado cuenta. O a lo mejor lo que rechinaba ya no rechina. ¿Por qué? Porque al enfriarse la materia ocupa un menor espacio. Entonces puede reducir su volumen. Esos son los fenómenos que suceden cuando hay
cambios de temperatura. Y el tercer fenómeno, y no menos importante, son las variaciones en los cambios de estado, que seguramente eso sí se lo saben. Que existen tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gas. Los estados sólidos se van a dilatar menos porque las partículas que tienen están más unidas. Y entonces para que se deformen, pues está como un chino. Los estados líquidos, todos los líquidos, sus partículas van a estar menos unidas. Al estar menos unidas y más dispersas, se van a dilatar más rápido. Por ejemplo, el mercurio en el termómetro, cuando nosotros ponemos el termómetro en la axila, lo que va a hacer el mercurio es que se va a empezar a dilatar, como tal este metal se va a empezar a dilatar y va a marcar la temperatura a la cual está encendido. Y los gases son partículas que están muy separadas y por lo tanto van a tardar mucho para calentarse. Por ejemplo, cuando nosotros estamos calentando un globo aerostático para poder volar y ver el panorama, pues no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay veces que duran hasta 15 minutos para que esté bien lleno de gas el globo. Y esto sucede porque como las partículas están más separadas, pues va a costar más trabajo que se caliente. Todo lo contrario de un sólido, que inmediatamente se calienta todo el cuerpo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, A mí me surgió una duda. ¿Cuál es tu duda? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien mete un refresco de vidrio en un congelador? Porque entonces explota, si se supone que es frío, se supone que Ah, se no, pero expande ahí va la y cosa. se No sé quema si se han el dado vidrio. cuenta ustedes, pero de repente el frío extremo calienta. ¿No te pasa, dolor, en que de repente tú cuando estás tocando el hielo así directo, un cubo de hielo, en vez de que sientas que se te enfría la mano, sientes como que se te calienta o como que te quema la mano? Ajá. Bueno, pues esto sucede porque la energía está totalmente concentrada y todos los enlaces están muy unidos. Entonces, al ser enlaces muy unidos y que están muy juntos, pasa lo mismo con el refresco de vidrio. Cuando lo metes a un congelador, los enlaces se unen tanto que acuérdate que el refresco, a final de cuentas, ¿qué tiene? Tiene gas, ¿no? Sí. Entonces, como el gas, ahí lo dice la presentación, en el gas las partículas tardan para dilatarse, pero están más separadas y tú lo estás metiendo a una presión que es el congelador. Entonces, la presión del congelador va a hacer que estas partículas se separen todavía más, pero imagínate que están sólidas. Entonces, en el momento que se siguen separando, se siguen separando, se siguen separando, va a haber un momento en que se van a terminar totalmente de separar estos enlaces y pues se va a reventar el hielo. ¿Por qué? Porque existieron dos fenómenos ahí que intervinieron. El primero, que es un gas y los gases se van a separar muy rápido. Y el segundo, que el sólido de lo que es el hielo y la presión que está efectuando el hielo hace que todo este material se congele inmediatamente y como cualquier sólido se puede partir. Por eso es que Ah, explota. ya, sí. Tienes razón. Mucha razón. Era a lo mejor algo que te generaba duda y es una duda válida porque al final de cuentas tú dirás, es que es frío. Pero si te das cuenta, las características químicas de los materiales son totalmente diferentes al frío, están actuando como calor. Ajá. Si tienen alguna duda, con todo gusto me pueden decir, ¿sale? Si la sé, se las respondo. Si no la sé, les voy a decir, no lo sé. Bueno, aquí vamos a ver los tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gas. Cuando un líquido pasa a un estado gaseoso, es porque se incrementa la temperatura y a eso se le conoce como vaporización. Cuando el gas pasa a estado líquido, es usualmente porque pierde temperatura, es decir, se enfría el ambiente. Y a esto se le conoce como licuefacción. Ahora, de líquido a sólido, cuando el líquido pasa a ser un cubo
cubo de hielo, a esto se le conoce como solidificación, es decir, se solidifica, se hace sólido. Pero cuando este sólido se derrite por acción del calor, se le conoce como fusión. Igual, Pero, Doc, mande. ¿la licuefacción no es lo mismo que la condensación? Sí. Sí, la condensación o la licuefacción es lo mismo. Ok, gracias. Ahora, los extremos es el sólido y el gas. Cuando nosotros de un estado gaseoso pasamos a un estado sólido, se le conoce como sublimación inversa. Y cuando de un estado sólido pasamos a un gaseoso, se le conoce como sublimación. Hay veces que a ambos estados de sólido a gas y de gas a sólido se les conoce como sublimación y no hay ningún problema. Bueno, y los cambios de temperatura se pueden ver, como ya les había mencionado, en dos: temperatura de fusión y cambios en la ebullición. La temperatura de fusión es la temperatura a la que una sustancia sólida pasa a un estado líquido, se fusiona. Y cuando el líquido pasa a ser un gas, hay una temperatura de ebullición, que es usualmente cuando calentamos un líquido. Y algo importante, mientras una sustancia está cambiando de estado, es decir, por ejemplo, de líquido a gas, y su temperatura no va a cambiar aunque se aporte calor, ya que en este momento se están rompiendo las uniones de las partículas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tú estás calentando agua en alguna ollita y en ese momento ya empezó a hervir y entonces están desprendiendo gases porque ya está caliente el líquido. Y tú avientas un hielo, que es un estado totalmente sólido, para querer tú pasar a lo mejor de líquido a sólido, no va a suceder esto, porque como ya existe un cambio en la estructura atómica y en las uniones de las partículas, pues lo único que va a pasar es que tu hielo se va a desbaratar inmediatamente, porque las partículas ya están en movimiento. Si las partículas ya están en movimiento, tú no puedes ejercer un cambio en la materia hasta que termine esa reacción. Otra cosa importante también sería aquí, que cuando nosotros que vamos a hacer un helado, por ejemplo, o unos cubos de hielo, y metemos el agua de los cubitos de hielo al congelador, y ya se están uniendo las partículas de este cubo de hielo. Por más que nosotros le echemos agua caliente, no vamos a desbaratar la unión en ese momento. A menos que las dejemos un buen rato, unos 10 segundos ahí bajo una temperatura de calor, vamos a romper las moléculas y las uniones de las partículas. Pero si ya están bien unidas esas partículas, no se va a desbaratar inmediatamente el hielo. Entonces, eso es importante, que ustedes sepan que mientras están existiendo cambios de estado físico, no puede existir un cambio de estado inmediato. Ahora, de repente, bueno, en años pasados, los 2 años pasados no sucedió, pero hace 3 años les pedían que ustedes convirtieran de grados centígrados a grados Kelvin, por eso es que quise crear esta diapositiva que me la facilité de internet. Principalmente lo que les piden es convertir de grados Celsius o de grados centígrados a grados Kelvin y de grados Celsius a grados Fahrenheit. Es un poco menos frecuente, pero bueno. Tienen que aprender estas 4 fórmulas. ¿Por qué? Porque de repente les pueden poner un ejercicio en el que hagan la conversión. De grados Celsius o de grados centígrados a Kelvin es muy fácil. Porque si nos piden de Kelvin a Celsius, o sea, de Kelvin a nuestros grados, nada más les tendrán que dar los grados Kelvin. Por ejemplo, les van a poner 300. Pues a esos 300 grados Kelvin les van a restar siempre 273, que 273 es el algoritmo que siempre se le ha dejado a grados centígrados para convertirlos a Kelvin. Es una constante. Entonces, si les ponen 300 grados Kelvin convertirlo a centígrados, pues nada más ponen 300 menos 273. Eso quedaría igual a 27. 27 grados centígrados es igual
a 1 grado Kelvin. Perdón, 27 grados Kelvin es igual a 1 grado centígrado. Y al revés, si despiden de Celsius a Kelvin, pues los grados centígrados le suman 273 y ya van a ser los grados Kelvin. Ahora, en cuanto a Fahrenheit, ahí es un poco más de problema. Porque los grados Fahrenheit es los grados centígrados multiplicados por 9 dividido entre 5 más 32. O si es de Fahrenheit a grados centígrados, pues entonces son grados Fahrenheit menos 32, a lo que te salga lo multiplicas por 5 y lo divides entre 9. ¿Es un poco conflictivo? Pues sí. Alguna vez sí se los preguntaron, los 2 años pasados no se los preguntaron, les preguntaron más conceptos, y quiero pensar que si llega a venir alguna pregunta de temperatura, de calor o de termodinámica, sean más en cuanto a conceptos de temperatura. Pero de todas maneras, pues sí se lo tienen que apuntar. Para mañana, importante, vamos a revisar los mecanismos en los que se puede propagar el calor. Vamos a checar cuáles son los materiales conductores, cuáles son los aislantes, cuáles son sus características y los mecanismos de pérdida de calor. Los mecanismos de pérdida de calor son muy importantes porque nosotros siempre como médicos verificamos que los recién nacidos no pierdan calor porque al perder calor puede inclusive perder la vida. Existen 4 maneras de perder calor en un recién nacido. En general en cualquier cuerpo. Necesito que lean mecanismos de pérdida de calor, conductores y aislantes y propagación de calor. Y el día de mañana hablamos sobre ello. ¿Sale? Sí, Doc. ¿Alguna duda con respecto al tema del día de hoy? No, todo bien. Bueno, a ver si es cierto. El día de mañana, ahorita ya no les voy a preguntar porque ya es tarde. Pero mañana voy a preguntar, ¿sale? Entonces, denle bien la repasada a esta clase, ahorita se los voy a pasar. Repásenla bien para que entonces el día de mañana les pueda preguntar y quede más entendido el tema. Si tienen alguna duda en el momento que estén leyendo, con todo gusto pongan en el WhatsApp y la resolvemos entre todos. ¿Sale?